estoy pisando la cancha del Estadio Nacional. ¿Y por qué será? Quizás porque vamos a hablar de fútbol. Sí, hoy día vamos a hablar de fútbol. Les voy a contar la historia de la Copa América. En este 2016 se jugó una edición especial de este torneo. ¿Y por qué fue especial? Porque se cumplieron 100 años de la Copa Sudamericana, así se llamaba antes la Copa América. La primera vez que se jugó fue en 1916 en Argentina. Nosotros, el Perú, hemos sido campeones 2 veces de la Copa América, no una, sino 2. Y en este programa les voy a contar la historia de la participación de nuestro país en estos Juegos y por supuesto también la historia en general de este torneo, cómo se organizó, quiénes fueron sus principales figuras, sus goleadores y anécdotas varias. Para eso vamos a comenzar en el Estadio Nacional, el Coloso de José Díaz. Soy Norma Martínez y esto sucede en el Perú. Es el mayor anhelo que siempre tiene un jugador, el llegar a su selección y representarla. Representar al Perú siempre para mí fue una cosa muy especial. Tuve la suerte de jugar en un momento en que tenía de compañeros un grupo extraordinario, de una calidad extraordinaria. El honor más grande de uno es vestir la camiseta nacional. El origen del balompié lo encontramos en Gran Bretaña. Desde allí se propagó por todo el mundo. Así llegó a Sudamérica, sobre todo a países de la costa atlántica, como Argentina, Uruguay y Brasil. A comienzos del siglo XX, las selecciones de estos 3 países se medían en enfrentamientos que podrían ser considerados antecedentes de la Copa América. Empiezan en 1910, ¿no? Entre Brasil, Argentina, Uruguay, ya empiezan a haber los primeros torneos, suerte de copas amistosas, ¿no? Que van a ser muy populares y van a ser pues el punto previo, el antecedente de la Copa América, en el sentido que va a permitir una idea de competencia entre selecciones nacionales. La Asociación de Fútbol Argentino, AFA, la más antigua de América, fundada en 1893, encabezó la iniciativa de crear un campeonato entre selecciones sudamericanas. En 1916, la AFA invitó a participar de este torneo a los otros países que tenían asociaciones de fútbol: Brasil, Chile y Uruguay. De esta forma, se creó en Buenos Aires la CONMEBOL, la Confederación Sudamericana de Fútbol, y se organizó la que sería la primera Copa América en julio de 1916. Ese año se celebraba el centenario de la independencia argentina. Un antecedente de este torneo lo constituía la British Home Championship, que desde 1884 agrupaba a las naciones integrantes del Reino Unido. De otro lado, desde 1908, el fútbol ya era un deporte olímpico.
no existía ningún torneo de selecciones en 1916. Solo existía el torneo de fútbol de los Juegos Olímpicos, que era parte de una forma diferente de entender el torneo. Pero los Juegos Olímpicos son hasta ahora un torneo plurideportivo. El primer campeonato sudamericano lo ganó Uruguay en 1916. Eran tiempos de improvisación y fútbol amateur. Imagínense que el entrenador del equipo chileno tuvo que arbitrar algunos partidos. Fue en este torneo también donde se bautizó como chilena a una jugada que tuvo su origen en el Perú, la chalaca. Quien ejecutó una chalaca fue el defensa español nacionalizado chileno Ramón Unzaga. En 1917, Uruguay campeonó por segunda vez. La tercera copa se jugó en Brasil en 1919. El mejor jugador brasileño era Arthur Friedenreich, hijo de alemán y madre brasileña afrodescendiente. Friedenreich anotó el gol del triunfo en la final contra Uruguay, en el partido más largo de la historia. Duró 150 minutos. Luego de esta victoria, el presidente brasileño Epitácio Pessoa emitió un decreto donde prohibía que los hombres de raza negra integraran la selección de su país. En 1922, ante los malos resultados y la presión popular, Pessoa retiró la medida y Friedenreich pudo volver a jugar por su selección. Entre 1916 y 1927 se jugaron 11 ediciones de la Copa. 6 de ellas las ganó Uruguay, 3 Argentina y 2 Brasil. La hegemonía atlántica se convertía en una constante a lo largo del torneo. Es que el fútbol que se funda en esos tres países es un fútbol muy parecido al inglés en términos de valores, es decir, no tanto como se juega, sino para qué se juega. Esos tres países juegan para ganar y definitivamente lo han demostrado a lo largo de las innumerables Copa América que han ganado. En el año 1927, Paraguay, Bolivia y Perú ya se habían afiliado a la CONMEBOL. En ese año, el Perú organizó el 11º Campeonato Sudamericano de Fútbol con sede en Lima. El 27 a Perú le encargan hacer la Copa América y la federación aparentemente no tiene la disposición ni los medios económicos de hacer la Copa, ¿no es cierto? De tal manera que quiere cederle el evento a Uruguay. Augusto B. Leguía, presidente de la República, que manejó muy bien el tema del fútbol e imagen presidencial, se da cuenta que esto puede ser algo bueno para él y entonces él mismo personalmente decide hacerse cargo de la organización de la Copa América. La selección chilena no participó en este torneo debido a que aún no se había realizado el plebiscito de Tacna y Arica, y este era un asunto espinoso entre ambos países. En 1927 se dio la primera participación del Perú en la Copa América, que por entonces se llamaba Campeonato Sudamericano. Nosotros además fuimos los organizadores y también jugaron Uruguay, Bolivia y Argentina. Entre los 16 seleccionados peruanos se encontraban grandes figuras de la Alianza Lima, como Alejandro Manguera Villanueva, José María Lavalle y Jorge Cochoy Sarmiento. El Perú debutó el 1 de noviembre de 1927 contra un poderoso Uruguay, que había sido campeón olímpico 3 años antes, en 1924. Con el viejo Estadio Nacional lleno de gente y el play de honor nada menos que del presidente Augusto B. Leguía, comenzó ese partido. Match, como le decían por entonces los periodistas de la época. Terminó con un contundente y categórico 4-0 a favor de Uruguay. El presidente Leguía presenció el segundo partido de Perú frente a Bolivia.
Los bolivianos se adelantaron en el marcador por 2-0. Parece que los peruanos se asustaron de tener al presidente de la República en la tribuna. Afortunadamente para Augusto Leguía y su imagen, Perú volteó el partido 3-2. La Copa América del año 27 fue una copa hecha para Leguía y por Leguía, ¿no es cierto? Perú quedó tercero, hubo mucho público, hubo ganancia incluso, ¿no es cierto? Se ganó dinero. En el tercer partido, Perú cayó ante Argentina, que a la postre resultaría campeón. Este campeonato se convirtió en el debut internacional del seleccionado peruano. Al volver, veremos cómo ganamos la Copa América en 1939 con Lolo Fernández como goleador. En 1929 se jugó la Copa en Buenos Aires. A este torneo, nuestra selección asistió disminuida, ya que los dirigentes peruanos quisieron suspender el campeonato local para que los seleccionados entrenasen exclusivamente para la Copa América. Esta medida fue rechazada por los convocados aliancistas. El club fue sancionado con su expulsión del campeonato local. Entre ellos, por ejemplo, los jugadores de Alianza, que muchos eran albañiles. De tal manera que la única posibilidad que tenían ellos para tener un ingreso era jugar partidos por el campeonato local. Cuando la federación decía asistir al campeonato del 29, los Alianza dicen, yo no voy, ¿no es cierto? Mandan cartas a la federación diciendo que ellos no asistirán al campeonato, no asistirán a la convocatoria. Aquella copa la ganó Argentina. Perú quedó último y la federación levantó la sanción contra Alianza Lima. En ese contexto, el campeonato sudamericano fue suspendido por algunos años, debido a un conflicto diplomático entre Argentina y Uruguay, y luego de la accidentada final que protagonizaron en el Mundial de 1930. Solucionado el impasse, la Copa América de 1935 se jugó en Lima. Era una fecha especial. La capital celebraba 400 años de fundación española. Asistieron las selecciones de Argentina, Chile y Uruguay. Brasil no asistió por problemas internos, mientras que Paraguay y Bolivia se enfrentaban en la Guerra del Chaco entre 1932 y 1935. Perú perdió ante los poderosos Uruguay y Argentina 1-0 y 4-1 respectivamente. En el equipo peruano destacaban el arquero Juan el Mago Valdivieso, José María Lavalle, Manguera Villanueva y Lolo Fernández. En este torneo se dio el primer choque entre Perú y Chile. En 1929, Tacna había retornado al seno de la patria. Fue así que peruanos y chilenos confraternizaron en una justa deportiva colmada de actos de cortesía. El esperado encuentro lo ganó Perú 1-0 con gol de Alberto Montellanos. Uno podría pensar, el año 35 gobernaba Benavides, que lo más probable es que usasen el partido contra Chile para fomentar el nacionalismo, ¿no es cierto? Porque Benavides está en una disputa política contra el APRA y contra los movimientos comunistas, ¿no es cierto?, a los cuales llamaban movimientos extranjerizantes. Y sin embargo no fue así. El partido con Chile pareció un partido de amigos. La Copa de 1937 la ganó Argentina. 2 años después, el Perú volvió a ser sede del campeonato que se jugó entre enero y febrero de 1939. Fue un año trágico, ya que en septiembre se iniciaría la Segunda Guerra Mundial, que se prolongó hasta 1945. La guerra paralizó Juegos Olímpicos y Mundiales de fútbol.
En Sudamérica, que se encontraba alejada del teatro de operaciones militares, la actividad futbolística no se detuvo. Brasil y Argentina no acudieron a la Copa de 1939 y el Perú llegó con un experimentado equipo que había destacado en las Olimpiadas de 1936 y campeonado en los Juegos Bolivarianos de 1938. El equipo del 39 fue que empieza a formarse ya desde los Juegos Olímpicos del 36. Con las figuras más importantes eran Lolo Fernández, Campolo Alcalde, ¿no? Tiñera Castillo, Arturo Fernández atrás, el arquero fue Honores. El Mago Valdivieso ya estaba de suplente. Y fue un equipo pues sólido, porque como repito, ya venía jugando de antes, pero también porque tenía el mismo entrenador desde hacía 2 o 3 años. Perú superó a Ecuador 5-2, a Chile 3-1 y a Paraguay 3-0. El partido que definiría al campeón fue ante la poderosa escuadra uruguaya. En 1939, nuestro país llegó a las instancias definitorias del campeonato tras obtener 3 victorias frente a Ecuador, Chile y Paraguay. El cuarto partido era una final frente al poderoso equipo de Uruguay, que hasta entonces había sido 7 veces campeón del certamen. Sin embargo, esta vez nosotros obtuvimos el triunfo con un apretado 2-1. Era la primera vez que un país del Pacífico ganaba la Copa América. En esos mismos juegos, Lolo Fernández fue elegido el goleador del campeonato, anotó 7 tantos. Y Campolo Alcalde fue el mejor jugador del sudamericano, según los diarios El Callao y El Comercio. El inglés Jack Greenwell fue el entrenador de aquella selección peruana campeona de 1939. Y en el partido final, la prensa de la época dice que el partido resulta muy técnico, ¿no es cierto? O sea, muy de estilo inglés debe ser ese partido. Perú le gana a Uruguay finalmente 2-1 y logra el título, un título que es muy festejado, pero un título en donde no se ve ese fútbol al cual estamos acostumbrados, pues el chiche, la gambeta, el dribbling. Claro, pues le faltaban los jugadores de Alianza Lima que le ponían esa picardía y esos bailes de marinera. Casi de inmediato, los jugadores partieron rumbo al Callao en un autobús para visitar al entonces presidente Óscar Benavides en su casa de veraneo de La Perla. Benavides usa mucho esta idea del fútbol, porque la idea, insisto, es crear una nación, crear un ciudadano peruano, y al que lamentablemente siempre queda excluido de esta idea de nación era el indio, ¿no es cierto? De tal manera que lo que se pretendía era que el indio sea incluido en la nacionalidad peruana. En 1941, Argentina conquistó otro título más. Al año siguiente, los albicelestes propinaron la mayor goleada de la historia de la Copa América, 12-0 ante Ecuador. Finalmente, el campeón de 1942 fue Uruguay. Argentina se volvió a alzar con el título en las ediciones de 1945, 1946 y 1947. La Copa de 1949 se jugó en Brasil. Y Perú cumplió una gran campaña. Obtuvo el 3er puesto. Destacaron en ese equipo Roberto Tito Drago y Emilio El Feo Salinas. Las cosas empezaron bastante mal porque 2 meses, 3 meses antes del torneo pues hubo un problema de disciplina. Un grueso importante de los jugadores
fueron separados en otros jugadores, y además considera de que en ese momento algunos de los mejores futbolistas peruanos también estaban jugando en Colombia, en el Dorado colombiano. En 1953, Paraguay fue designado como sede de la Copa. Al no tener la infraestructura necesaria, el campeonato se jugó en Lima. No asistieron en esa ocasión ni Argentina ni Colombia. Como hemos visto, la Copa Sudamericana de 1953 se jugó en el Perú, aunque fue organizada por Paraguay. Fue la primera vez que se utilizó este estadio después de la remodelación durante el gobierno de Manuel Odría. En esa ocasión, la actuación del Perú fue bastante irregular. El fútbol gitano, como se conoce, ¿no? Con partidos memorables y otros para olvidarlos directamente. Al final, Paraguay resultó campeón al vencer 3-2 a Brasil. En 1955, la Copa se jugó en Chile. Argentina campeonó ganándole a los locales por 1-0. Ese partido definitorio, disputado en marzo de 1955 en Santiago, estuvo marcado por la tragedia. El exceso de público provocó una estampida humana que dejó 7 muertos y centenares de heridos. En 1956, el campeón fue Uruguay. Al año siguiente, la Copa se jugó en el Perú. Teníamos una delantera poderosa, con figuras como Vides Mosquera y Valeriano López. Nuestro entrenador era el húngaro György Orth-Wirth. Perú ganó 4 partidos y solo perdió ante Uruguay y Brasil. Finalmente, la selección argentina ganó el torneo. Si quieren saber todo sobre la Copa América de 1975 y revivir ese golazo de Chalaca que metió Juan Carlos Oblitas, espérenos un ratito. Para la Copa de 1959, disputada en Argentina, la selección peruana llegó con figuras como Juan Joya, Víctor el Conejo Benítez, Óscar Huaki Gómez Sánchez, Miguel Loaiza, Juan Seminario y un experimentado Alberto Toto Terry, la saeta rubia. El arranque peruano fue espectacular. Se jugó contra Brasil, que venía de ser campeón del Mundial de Suecia 1958 y tenía entre sus figuras al joven Edson Arantes do Nascimento, Pelé. Tras ir perdiendo 2-0, los peruanos reaccionamos y empatamos con 2 goles de Juan Seminario. El extraordinario rendimiento de nuestra selección recibió la ovación del público argentino. El segundo partido tuvo lugar el 14 de marzo de 1959 y nos enfrentamos nuevamente contra un poderoso Uruguay. Pero esta vez ganamos por 5-3. 3 de nuestros 5 goles los metió Miguel Loaiza. Lamentablemente, a partir de entonces,
todo fue un poco para abajo, porque solamente logramos empates o derrotas. Bueno, lamentablemente este equipo, ya te imaginas cómo era Loaiza, qué estaría haciendo Loaiza durante las concentraciones, no me queda claro qué estarían haciendo los otros, o a uno le queda la duda si estuvieran siendo profesionales, disciplinados o no, ¿no? Siempre ha sido el problema del fútbol peruano. La mayoría de las figuras peruanas de aquel equipo fueron contratadas por grandes clubes del extranjero. Juan Seminario jugó en el Zaragoza de España, donde llegó a ser goleador de la liga y luego pasó al Barcelona. El Conejo Benítez fue una estrella en Italia, campeón de la Champions League con el AC Milán en 1963. Tienes a Juan Joya que va primero a River, Argentina, después a Peñarol y hace una campaña extraordinaria. Incluso en más de un momento lo quisieron nacionalizar para que jugara por la selección uruguaya. Tienes a Miguel Loaiza que también juega, lo contrata el Barcelona, no le va bien, regresa a Argentina, hace toda su carrera en Argentina, ya juega en River, en Racing. También en 1959 se realizó en Ecuador una edición extraordinaria de la Copa América, que fue ganada por Uruguay. En 1963, la sede fue Bolivia. Los bolivianos aprovecharon la altura y ganaron el título. En 1967 se jugó la última Copa América en la modalidad de todos contra todos. Fue en Uruguay, país que se coronó campeón. Este torneo significó la primera participación de Venezuela. Después de esta edición, la Copa América tuvo un obligado receso de 8 años. Luego llega una crisis económica muy grave, ¿no es cierto? La crisis del petróleo, el 7-3. Además, la política en América Latina es una política muy complicada, ¿no? Golpes de Estado, en fin. O sea, de tal manera que no se permite que se realice la Copa América del 71, que era la que correspondía, y probablemente la del 75 tampoco se iba a realizar. Y entonces surge la idea de hacer una Copa América diferente, en donde los partidos no se jugasen en una sola sede. A partir de 1975, el torneo se llamó oficialmente Copa América. En esa ocasión, se jugó por grupos y con partidos de ida y vuelta. Perú convocó a sus figuras que jugaban en el extranjero, como Percy Rojas y Eleazar Soria en Argentina, Hugo Sotil en España, quien solo llegaría para el partido final, Teófilo Cubillas en Portugal y Osvaldo Cachito Ramírez en México. La mayoría de ellos tuvo inconvenientes para acudir a las convocatorias. Sin embargo, primó el amor por la camiseta. Habían problemas para el permiso, principalmente porque no había la fecha FIFA, como hay ahora, ¿no? Que los clubes están obligados. Entonces teníamos que hacer las gestiones nosotros individualmente. Y muchas veces pues no te daban los permisos, no querían. Eran tiempos difíciles. El gobierno militar pretendía hacer amateur la práctica deportiva en el país. En esa época del gobierno militar de Velasco, se calca toda la política deportiva de Cuba, donde querían desaparecer acá el deporte profesional. Y el deporte profesional acá era el box y el fútbol. Entonces, nosotros nos dimos cuenta que si hacíamos una Copa América rescatable, buena, el INRED, el gobierno de esa época, iba a repensar. Y lo hicimos tan bien que fuimos campeones. Al final, el fútbol siguió siendo profesional. Rechazo de Zárate.
de ellos tiene la pelota ahora buscando sobre la 18, bien colocado Percy. O tiene Cubillas, remata el marco. ¡Anota la Vico! Participaron en el torneo todas las federaciones sudamericanas. Perú compartió grupo con Chile y Bolivia. El primer partido fue contra el elenco mapocho en Santiago y quedó igualado 1-1. Me acuerdo que yo fui directamente de Buenos Aires a Santiago, jugamos nuestro primer partido, empatamos 1-1, tuve la oportunidad de hacer el gol y ahí empezamos la campaña de la Copa América. El segundo partido fue contra Bolivia, en las alturas de Oruro. Conseguimos un triunfo histórico con gol de Osvaldo Cachito Ramírez. En Oruro ganamos 1-0 con gol mío y se juntaban Percy, Oblitas y Teófilo y ellos eran los encargados de tocar y el que corría era yo, entonces así vino el gol. En Lima, Perú venció con claridad a Bolivia y a Chile, ambos por el mismo marcador, 3-1. Como vimos, en Chile empatamos 1-1. El partido de vuelta se jugó en la capital de nuestro país, en el estadio de Alianza Lima, en agosto de 1975. En esa ocasión, en el primer tiempo, le metimos 3 golazos a Chile. El segundo de ellos recordado como uno de los goles más bellos de la historia del fútbol peruano. Una media tijera o media chalaca ejecutada por Juan Carlos Oblitas tras brillante pase de Percy el Trucha Rojas. Hice el primer gol, después el gol de Juan Carlos, ¿no? Que hace de chalaca, que hago la jugada yo por derecha, después el gol de Cubilla, que yo fuerzo una jugada, rebota y Teófilo hace el tercer gol, y después ellos nos descuentan en el segundo tiempo, ¿no? Ese fue un partido, la verdad, maravilloso. Marco nos dijo, tranquilos ahora, no salgan mucho, porque si seguíamos jugando tal como el primer tiempo, le hacíamos 6. Yo te voy a ser honesto. Yo me di cuenta que había hecho un golazo en la noche que vi la repetición del gol, en blanco y negro. Son cosas que se dan en el momento y que te salen golazos. El equipo peruano fue superior, yo diría muy superior a Chile, que tenía un gran equipo. Ojo, Chile se frustró mucho. El partido terminó 3-1. Se imaginan cómo acabó el estadio, ¿no? Enfervorizado por este inobjetable triunfo. La selección dirigida por el recordado Marcos Calderón clasificó a las semifinales. En esa fase se midió con Brasil, que había convertido 13 goles en 4 partidos. En el equipo peruano eran caudillos indiscutibles los defensores Héctor Chumpitaz y Julio Meléndez. Los caudillos estaban atrás y los caudillos armaban el equipo desde atrás, de tal manera que los que estaban en el medio campo y en la delantera podían sentirse tranquilos de lo que estaba ocurriendo atrás y ellos podían hacer el juego que mejor supiesen hacer. Héctor, pues, el gran capitán. Inclusive hasta hace poco, yo cada vez que lo veo a Héctor le digo capitán. Y después de varios años de retirado me dijo, ¿por qué me dices capitán si ya no jugamos? No, le dije, para mí toda mi vida, toda la vida vas a ser capitán. Porque a mí Héctor Chumpitaz me enseñó mucho sin decirme palabras. Chumpitaz, por su fortaleza física, por su temperamento y por su forma de jugar, ya eso nos decía todo. Con una mirada él pedía lo mismo que él hacía. Porque no era que te exigía a ti y él no, él daba el ejemplo, ¿no? Por eso era, y fue el capitán de América, y nosotros lo respetábamos mucho y lo seguimos respetando, ¿no? ¡Atención! ¡Cubillas!
El partido de ida fue en el estadio de Belo Horizonte, el 30 de septiembre de 1975. Fue un triunfo peruano por 3-1. 2 goles de Enrique Casaretto y un espectacular tiro libre de Teófilo Cubillas sellaron este histórico encuentro. Teófilo Cubillas va a cobrar atención. Le ganamos bien, defensivamente jugábamos muy bien. Y cada contragolpe nuestro era hasta cierto punto contundente. Muchos dicen que le ganamos un equipo regional de Brasil. Lo que pasa es que Brasil en esa época hacía selecciones de esa manera. Los mejores, en ese tiempo los mejores eran de Cruzeiro, entonces hicieron en Belo Horizonte. Reforzado. La figura, definitivamente ahí fue Teófilo Cubillas, ¿no es cierto?, que hace el golazo de tiro libre, que pone pases a quien desease en Perú, y además Enrique Casaretto, el loco Casaretto, con los 2 goles que le anota Brasil, con el famoso saltito. Casaretto, remate de larga distancia. Y ahí también el tercer gol fue lo que nos da la tranquilidad, porque se puso de 2-1. Y ahí se ve pues el saltito pues de Casaretto que va corriendo de frente donde estamos nosotros, y que menos pensamos de que con la velocidad que venía iba a saltar hasta el techo, pero hizo un salto de chiquillo ahí, y eso quedó para el recuerdo, ¿no? El partido de vuelta fue en octubre, en el estadio de Alianza Lima. Los brasileños se impusieron por 2-0. La llave quedaba empatada. Se decidió realizar un sorteo para saber quién jugaría la final contra Colombia, que había superado a Uruguay en la otra semifinal. En el sorteo, la hija de Teófilo Salinas, dirigente peruano que era presidente de la Conmebol, sacó el papelito con el nombre de Perú. Colombia tenía como principales figuras a Willington Ortiz y al arquero Pedro Sape. El primer encuentro se jugó en el Campín de Bogotá. Fuimos a jugar a Colombia el primero, nos ganaron ellos en Bogotá 1-0 y después nosotros le ganamos 2-0 acá, ¿no? Uno de los goles los hice yo de cabeza, un centro de Juan Carlos Oblito, ¿no? Y Sape dijo: miau grita el gato cuando le pisan la cola, le dije, y yo me adelanté y le cabecé la pelota y le hice el gol. Y le ganamos 2-0. Perú le ha ganado a Brasil 3-1. Brasil nos ganó aquí en Lima. Hay un ataque de Bolita. Cuidado, ahí hay un gol. Al volver, les voy a contar cómo ganamos la Copa América de 1975 con un golazo de Hugo Cholo Sotillo. Lateral para el equipo peruano frente a preferenciales. Balón hacia el derecho Percy. Otra vez para Soria. Se aprecia la para lanzar el centro. Tiene la pelota sobre el área. Atento Juan Carlos. Rechazo de Segovia. La pelota está cerquita. Trata de tomar la ojera sobre el área para Sotil. La final de la Copa América de 1975 se jugó el 28 de octubre en un tercer partido y en una cancha neutral. Las selecciones de Perú y Colombia se enfrentaron en el Estadio Olímpico de la Universidad Central de Venezuela. Varios de nuestros jugadores que se encontraban jugando en distintos países del extranjero llegaron directamente hasta Venezuela. Evidentemente, nadie se quería perder este trascendental encuentro. Nosotros sacrificamos mucho, prácticamente no ganamos, realmente no ganamos. Los premios eran ínfimos y si nos pagaban bien, si no nos pagaban, no pasaba nada. Jugadores como Percy, Eleazar, que llegaban a la hora del partido prácticamente.
Entonces nos fuimos a jugar en un campo neutral que fue Caracas y ahí fue donde le ganamos 1-0 con gol de Sotil. Ellos tienen la pelota ahora buscando sobre las 18, bien colocado Percy. O tiene Cubilla, remata el marco. Me acuerdo que parece que el que pateó fue Cubilla, rechazaron y entró el Cholo y hizo el gol. Por eso siempre dicen al Cholo, vino de España, hizo el gol y se fue, porque fue rápido. Inclusive él salió sin permiso, que casualmente creo lo multaron. Y él fue así, dijo, yo voy a jugar por Perú. Yo siempre fui un gran admirador del Cholo Sotil. Para mí uno de los mejores delanteros que he visto. Tenía una habilidad que la juntaba con su técnica. En un metro cuadrado te podía quitar 2 o 3 jugadores. Valiente, encarador, goleador. Ellos tienen la pelota ahora buscando sobre las 18, bien colocado Percy. O tiene Cubilla, remata el marco. El gol del triunfo lo anotó Hugo el Cholo Sotil. Eran tiempos difíciles en nuestro país, con cambios de gobierno y crisis económica, y de alguna manera este triunfo sirvió como un paliativo para la población. Se celebró con caravanas en la calle, con muchísima alegría, y esos jugadores fueron considerados verdaderos héroes del fútbol peruano. Me invitaron al Palacio, y del Palacio tuvimos que salir por la parte trasera. Nos pusieron la movilidad y salimos por atrás, porque la gente después estaba emocionada, el mismo Estado también nos hizo un homenaje ahí en el Palacio de Gobierno. En 1979, Paraguay logró su segundo título, superando en la final a la selección chilena. En la Copa de 1983, Perú llegó a semifinales, donde fue superado apretadamente por el campeón Uruguay. En 1987, la Copa se jugó en Argentina, país que enfrentó a Perú en la fase de grupos. En ese partido se encontraron Luis Reina y Diego Armando Maradona. 2 años antes, en las eliminatorias para el Mundial de México 86, Reina le había hecho una recordada marcación estampilla al astro argentino. El encuentro terminó 1-1. Curiosamente, los goles fueron marcados por Reina y Maradona. Maradona, al igual que Pelé, nunca pudo ganar la Copa América. En la final, Uruguay superó a Chile, selección que en la fase de grupos había sorprendido goleando 4-0 a Brasil. En 1989 se jugó la Copa en Brasil, país que campeonó teniendo como goleador a Bebeto. A partir de los años 90, asistieron como invitados países de la CONCACAF, entre los que destacó México. Ahora sí, el originalmente torneo sudamericano se convertía en una verdadera Copa América. México siempre fue una potencia dentro de una región como la CONCACAF, que hasta los 80 tenía un fútbol de bajo nivel, ¿no? De los 90 para acá ya ha venido mejorando Costa Rica, Estados Unidos, ¿no? De hecho, Estados Unidos va a todos los mundiales y normalmente supera las primeras fases. Chile fue sede de la Copa América en 1991, torneo que ganó Argentina, quien venía de ser campeón mundial en México 86 y subcampeón en Italia 90. En la delantera albiceleste destacaban Claudio Paul Canilla y Gabriel Batistuta. Gracias a los goles de Iván Zamorano, los chilenos alcanzaron el tercer puesto. En 1993 volvió a campeonar Argentina, que superó en la final a México. Ese año, Perú salió primero en su grupo, pero en cuartos de final cayó 4-2 ante el mismo México. La figura del campeón Argentina fue su arquero Sergio Goycochea, experto ataja penales. En 1995, Uruguay organizó la Copa. Los charrúas se adjudicaron el título de la mano de su ídolo Enzo Francescoli. Sorpresivamente, Estados Unidos llegó a las semifinales.
Bolivia organizó la Copa América de 1997 y disputó la final con Brasil, que tenía un gran equipo con figuras como Ronaldo, Romario y Roberto Carlos. Los brasileños ganaron todos sus partidos, entre ellos el de semifinales contra Perú, por un abultado 7-0. A pesar de ello, nuestra selección le ganó a Argentina y alcanzó el cuarto puesto. Mandamos una sub-23 con algunos refuerzos y la dirige Freddy Ternero, que era mi asistente. Hicimos esa estrategia porque terminando la Copa América muy poco tiempo después seguían las eliminatorias. Entonces yo más bien quise dar descanso a los jugadores que jugaban las eliminatorias para poder llegar de la mejor manera. En la Copa de 1999, la novedad fue la participación de Japón como invitado. En esa Copa, el delantero argentino, ídolo de Boca Juniors, Martín Palermo, falló 3 penales en el partido en que Argentina perdió ante Colombia. Finalmente, el título se lo llevó Brasil. En ese torneo, Perú fue eliminado en cuartos de final por México. México tenía un muy buen equipo también. Nosotros veníamos ganando 3-1, me parece, o 2-1 y nos empatan en el minuto final, no recuerdo bien. Y después ahí la definición por penales la perdemos. En el año 2001, Colombia logró ser campeón de la Copa América organizada en su país, venciendo en la final a México. Entre sus figuras se encontraban el defensa Iván Ramiro Córdoba y el guardameta Óscar Córdoba. Argentina no asistió por supuestas amenazas y falta de garantías. Recordemos que por entonces Colombia sufría los embates de la guerrilla. Honduras reemplazó a Argentina e hizo una campaña meritoria. Las distancias se acortaban. Después de los 90 mejor Ecuador. Bolivia tiene esta selección con la que va al Mundial, es su campeón de la Copa América en 97. ¿No? Nosotros nos caemos. ¿No? Entonces ya ese panorama empieza a cambiarse. Y últimamente pues tú ves que Brasil ha bajado un poquito, ¿no? Argentina también, no menos, pero Colombia, Chile han subido y prácticamente tienes un bloque de 5 o 6 países que prácticamente se pueden ganar entre ellos sin ningún problema. Argentina, Brasil, Uruguay, Chile, Colombia y hasta quizás Ecuador. Perú organizó la Copa América en el año 2004, pero caímos derrotados en cuartos de final ante Argentina. En la final, Brasil superó a Argentina en la tanda de penales. En el 2007, Brasil volvió a superar a Argentina en la final disputada en Venezuela. En aquel equipo argentino ya destacaba un jovencísimo Lionel Messi. En las ediciones de la Copa América de los años 2011 y 2015, la selección peruana ocupó un meritorio tercer puesto y en ambas oportunidades tuvimos al goleador del certamen en la figura de Paolo Guerrero. Profundo para Guerrero, el segundo, golazo de Guerrero. Y uno ve pues, que a nivel de selecciones va mejor en Copa América que en eliminatorias. La figura de Paolo Guerrero se acrecienta porque ha sido 2 veces goleador de la Copa América. Viene Guerrero, va a convertir el tercero. Guerrero, gol de Perú, gol de Perú, gol de Perú, gol de Perú. ¡Gol! Paolo es un jugador que es atípico en el Perú, es un jugador virtuoso con el balón, pero que adicionalmente quiere ganar, ¿no? Por eso es que a veces hace berrinches en la cancha, ¿no es cierto? A veces uno, oye, pero ¿este tipo qué le pasa? ¿Por qué se pone a hacer berrinches? Parece un niño. Porque quiere ganar y no le sale la jugada, ¿no es cierto? Y definitivamente cuando le sale la jugada también es un niño que se alegra. Viene corriendo por la banda derecha, va sacando el centro. ¡Gol! ¡Gol!
En el año 2015, la selección de Chile ganó la Copa disputada en su país. Los chilenos se impusieron en la final a Argentina por la vía de penales. La Copa América es la principal competencia futbolística disputada entre selecciones nacionales de Sudamérica y la más antigua del mundo aún en vigencia. La historia de los mundiales se inicia posteriormente, en 1930. La Copa América Centenario, jugada en el año 2016, ha sido una celebración de esos 100 años de talentoso fútbol sudamericano. Vargas arriba al centro, ¡golazo! ¡Gol! La participación de nuestro país en la Copa América nos ha dejado en la retina y en el corazón, por supuesto, momentos inolvidables, grandes jugadas, golazos y la alegría de haber sido campeones 2 veces de este torneo. En las últimas 2 ediciones de la Copa América, Perú obtuvo el 3er lugar y también Paolo Guerrero fue elegido el goleador del certamen en esas 2 ocasiones. Sin duda, la participación de nuestro país en estos Juegos ha sido mucho más significativa que en mundiales o en eliminatorias. Yo quisiera que esto cambie, ¿no? Porque yo desearía que el Perú campeonara alguna vez el mundial, o por lo menos que fuese a jugarlo, ¿no? Nos vemos en la próxima.